Queridos amigos, gracias por sintonizarnos una vez más. Le habla Ángeles Ron y para mí es un privilegio el poder hacer uso de la palabra de Dios y compartir con ustedes este momento en la presencia del Señor. En el día de hoy le tengo una serie de mensajes bien interesantes y vamos a empezar a hablar acerca de las razones por las que pedimos y no recibimos. En otras palabras, las razones por las que oramos y no recibimos nuestra respuesta. Es común el escuchar a menudo cómo personas en las iglesias a veces son indiferentes a lo llamado los cultos de oración. Es común ver cómo los cultos de oración son los cultos menos frecuentados por la membresía. Y es por la razón de que mucha gente ora, pero no ve la manifestación visible de sus oraciones. Y eso hace que pierdan interés en la oración. A menudo pensamos que a la gente no le gusta orar, pero yo creo particularmente que no es que a la gente no le gusta orar, es que la gente al no ver resultados pues deja de hacerlo. La conducta que no es reforzada, como es bien sabido, la conducta que no recibe recompensa suele desaparecer. Y es el caso, eso pasa también o es aplicable al ámbito de la oración. Hay varias razones por las que nosotros oramos y no vemos la manifestación visible de nuestra respuesta. Es común el que cuando nosotros oramos, generalmente decimos, hay tres tipos de respuesta, o sí, o no, o espera. Realmente, aunque suena muy bonito, es un argumento que no suelo compartir, porque hay personas que no ven respuesta a sus oraciones y dicen, eso es Dios diciéndome que espere. Dios no hace nada en la tierra que no sea en conjunto con sus siervos, sin comunicárselo a sus siervos. En cuestión de oración en el mundo espiritual no podemos asumir las cosas. No tengo respuesta porque Dios no quiere que me está diciendo que espera. No podemos asumir ese hecho. Cuando Dios quiere que esperemos, Él se va a encargar de comunicarnos esa respuesta. Y espera, el hecho de Dios decir no espera, es también una respuesta de parte de Dios, de parte del Señor. Ahora, cuando experimentas el silencio de Dios, ese momento en que Dios no dice nada, muchas personas me preguntan por qué Dios no dice nada en un momento, experimenta el silencio. El pueblo de Israel y otros pueblos bíblicos experimentaron el silencio de Dios. Dice la Biblia que en una ocasión no llovió por 3 años, 6 meses. Y unas cuantas veces los siervos de Dios experimentaron el silencio de Dios. Dios se queda en silencio en ocasiones, según la palabra de Dios, cuando el pueblo está en pecado, cuando hay pecados que todavía no han sido confesados, o cuando se le ha dado la espalda, cuando no se ha obedecido los decretos que le ha recomendado, enviado al pueblo. Dios también queda en silencio, no dice nada, cuando Él desea desarrollar intimidad con nosotros. Si cada vez que hablamos con Dios, Él no contesta inmediatamente, muchas veces solemos entonces a seguir nuestro rumbo, nuestra vida. Pero cuando realmente vemos el silencio de Dios o lo experimentamos, tendemos a pasar tiempo en su presencia, tratando de buscar una solución o una respuesta. Ahora bien, le decía anteriormente que cuando oramos no estamos supuestos a no recibir respuesta. La Biblia dice en el libro de Isaías, de antes de que terminen de hablar, ya yo habré oído. Nos dice en Daniel 9 que inmediatamente Daniel oró. La respuesta a su petición fue enviada a la tierra, pero hubieron fuerzas malignas, principados, que detuvieron su respuesta. Eso es uno de los motivos por el que no vemos la manifestación visible de nuestras oraciones, porque hay fuerza de las tinieblas que detienen la manifestación de esa respuesta. Pero hay varios motivos por el cual no vemos nuestra respuesta. Pero en el día de hoy yo les voy a hablar de una de las razones que me motivaron a escribir este libro, Choque entre dos reinos. Y es que muchas veces oramos y no vemos la manifestación visible de nuestra respuesta porque usamos las armaduras espirituales incorrectas. ¿Cuándo utilizamos una armadura espiritual incorrecta? Cuando tratamos de orar aplicando principios bíblicos espirituales que no corresponden al tipo de batalla espiritual que estamos lidiando. En otras palabras, si agarras una bomba de destrucción masiva para tú eliminar a una persona,
vas a provocar que esa bomba de destrucción masiva, en vez de eliminar a esa persona, haga una explosión que mate a muchas personas al mismo tiempo. No es nuestro caso, como cristianos no estamos llamados a matar, ni creemos en esto, pero es solo un ejemplo. En el mundo espiritual pasan cosas similares. Cuando utilizas un tipo de estrategia espiritual que no corresponde a la guerra espiritual que estás haciendo, puedes ocasionar resultados no deseados. Por ejemplo, si tienes un negocio y el negocio no prospera y te pones a orar, te pones a ayunar por la prosperidad de ese negocio, sin saber cuál es el motivo o la raíz, el detonante de esa situación, es probable que no recibas respuesta cuando estés orando. Entonces luego dice, ay, es que Dios no me responde, o es que yo no creo en el ayuno, yo he hecho 40 días, he hecho esto para mi negocio, pero no funciona. ¿Qué debe hacer en este caso? Tienes que irte a la raíz. ¿Por qué mi negocio no funciona? Y quizás si te pones a observar en tu genealogía o en tu familia, te darás cuenta de que nadie en tu familia ha podido tener un negocio, o que nadie en tu familia ha podido prosperar, o que hay un ciclo repetitivo de pobreza alrededor de tu familia. Entonces, ¿qué debes hacer en este caso? No irte a ayunar ni a orar todavía, sino quebrantar el ciclo de maldición generacional de pobreza que opera en tu familia. ¿Cómo un ciclo generacional de pobreza puede surgir en una familia? La raíz de la pobreza es la idolatría. Hay familias que por años han estado envueltas en práctica de idolatría, en ocultismo, personas que han practicado la santería. Y tú te dirás, yo no he practicado la santería ni nada de eso, mi abuelo lo hizo. Pues precisamente donde viene el problema. Las maldiciones generacionales no son generalmente practicadas por la persona que está experimentando las consecuencias, sino por sus ancestros, antepasados. Ustedes dirán, como dice mucha gente, pero cuando venimos a Cristo todo no queda cancelado. Dice la Biblia, y le digo dónde. La Biblia nos dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Primeramente, los pecados deben de ser confesados. ¿Qué es el acto de confesión? Es cuando tú reconoces y tomas responsabilidad de un pecado y voluntariamente decides renunciar a ese pecado. ¿Qué es renunciar? Renunciar es apartarse, desligarse de alguna práctica de una manera voluntaria. Hay pecados que están activos en familias y en apellidos, en espera de alguien que lo quebrante, que lo anule, que se desligue de ello para declararlo inoperante en el resto de la familia. Pero es necesario que alguien se levante a cancelar esa maldición. Entonces le decía, a veces oramos y no recibimos respuesta por usar la armadura incorrecta, porque a veces estamos orando y ayunando cuando realmente la armadura espiritual correcta para ese tipo de guerra espiritual es primeramente renunciar a esos pecados generacionales, cancelarlos, desligarse de ellos y luego empezar a orar y ayunar por la prosperidad de tu negocio. Por ejemplo, otra razón, para ponerle otro ejemplo, es cuando hay una persona orando y dice, yo estoy orando y ayunando por mi matrimonio y no he visto cambio en él, mi esposo cada día está peor y estamos a punto de divorciarnos porque las cosas no cambian. Y a veces empezamos a orar, a ayunar, convocamos a todo el grupo de la iglesia, llamamos a amistades y le decimos, ponte de acuerdo conmigo para orar, cuando realmente el tipo de guerra espiritual que debemos hacer en ese momento es primeramente decir, déjame analizar cómo ha sido la vida de mi familia en cuanto a matrimonio, para darle un ejemplo parecido. Y es que cuando nos podemos analizar y a pensar, decimos, pero nadie en mi familia ha podido tener un matrimonio estable. Yo soy la única persona, o cada vez que una persona en mi familia trata de casarse o ligarse a alguien o establecer una familia, siempre sucede algo, un rompimiento o enviudece. O familias donde todos mueren temprano, que dicen nadie llega a los 50 años en esta familia, o familias donde todos mueren trágicamente. Es muy importante estudiar el patrón. ¿Por qué es importante estudiar el patrón? Cuando vamos a una cita médica y le decimos al doctor, mira, tengo una situación de que estoy sintiéndome una glándula, ya sea en el brazo, en el seno, en la garganta, lo primero que te pregunta el doctor, dime tu historial.
de qué padecían tus padres. Y a veces, si él sospecha que lo que puedes tener es un cáncer, dice, ¿quién sufría de cáncer en tu familia? Esa pregunta la hace porque el hecho de conocer tu historial médico le va a dar una idea acerca de lo que tú puedes estar padeciendo. Recuerden que el mundo físico es una réplica imperfecta del mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual pasa algo similar. Cuando estamos lidiando con un problema, con una enfermedad espiritual, con una situación espiritual, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿quién en nuestra familia sufre de eso? ¿Qué yo estoy heredando a través de esa situación? Primero, antes de orar, lo más importante es conocer de dónde viene el ataque. No podemos empezar a atacar a lo loco, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual. No podemos levantarnos y decirle a un ejército, supongamos que el ejército de su país se levante y diga, nos levantamos en guerra, pero ¿contra quién? No sabemos contra quién, vamos simplemente a disparar. Y es lo mismo que hacemos cuando empezamos a orar sin saber la procedencia de nuestro ataque. A veces nuestro ataque podría ser una situación que provocamos nosotros. A veces puede venir por situaciones generacionales, a veces por malas decisiones tomadas por nosotros, o a veces simplemente por un desierto espiritual que Dios ha enviado a nuestra vida para procesarnos. Entonces, primero, antes de orar, debemos de conocer el origen de nuestro ataque para empezar a atacar al objetivo correcto, a la hora correcta y de la forma correcta. Si quieren más información sobre esto, siempre pueden mirar, chequear mi libro Choque entre dos reinos, disponible en Amazon.com. Dios le bendiga y le habló Ángela Strong.